Buenas madrugadas, literalmente, a las 4:18 de la mañana. Este es el video número 2 de esta tanda, 4:18 de la mañana, en la ciudad de Madrid, el 4 de agosto de 2021, día miércoles. Como dije ya en el video anterior, no era mi intención grabar videos esta noche y mucho menos de este tipo, ¿no? Ya hablé del embajador de Guaidó, embajador entre comillas de Guaidó en España, ¿no? Me imagino que me quitarán el video, que me lo amonestarán. En este video, yo digo con toda la sinceridad del mundo y conociendo el caso de Venezuela como no lo conoce nadie más, porque mi doble, es que está mal en la pantalla del video. La tarjeta de video no está bien. Bueno, mi doble condición de latinoamericana y europea de origen y latinoamericana por nacimiento, esa doble condición, y decía Unamuno, no es español quien no haya vivido en América Latina, cierro paréntesis, esa condición de latinoamericana y española simultáneamente me permite comprender mucho mejor la dinámica de lo que sucede en Latinoamérica y tal vez la dinámica de lo que sucede en España, aunque allí no tanto, aquí no tanto, pero sí la dinámica de lo que sucede en Latinoamérica. Yo conozco a España, a Venezuela como si lo hubiera parido. Yo conozco a esa mala madre llamada Venezuela como si lo hubiera parido. Y este video es para decirles que los venezolanos no están preparados todavía para tener un gobierno diferente al chavismo. El venezolano está peor que nunca. El venezolano ha empeorado. El venezolano común, el venezolano promedio, lo quiere todo sin trabajar. Quiere los cargos públicos sin estudiar, sin sacar el bachillerato, sin sacar la secundaria, sin estudiar una carrera, sin hacer un posgrado y sin pasar oposiciones ni concursos de credenciales. Quiere que les den los cargos públicos como se los han dado desde 1958, cuando derrocaron a Marcos Pérez Jiménez y se estableció el puntofijismo, que terminó en 1999 con la subida de Chávez al poder y la creación de la Quinta República. En la Cuarta y la Quinta República, los cargos públicos en Venezuela y todos los cargos, todos, absolutamente todos, desde el barrendero hasta el asesor, pasando por el gerente de administración de un ministerio, todos los cargos públicos en Venezuela, todos los funcionarios son nombrados a dedo. No hay concursos de oposición ni concursos de credenciales. Eso ha sido así durante toda la Cuarta República Venezolana y toda la Quinta República. Calculen ustedes desde 1958 hasta el año 2021, ¿no? 58, ok, 42 años más 21, 63 años. Y yo voy a cumplir 61 en septiembre. Los venezolanos llevan 63 años acostumbrados a que los cargos públicos se les den a dedo. Y en Venezuela hay una cantidad enorme de cargos públicos, ahora hay más que nunca, pero ya en la Cuarta República había un exceso de cargos públicos, 300, 400, 500% en exceso. La mayoría de esos cargos públicos eran ocupados por el pueblo llano, por esa gente que vive en los cerros y en los ranchos, lo que en Brasil se llama las favelas y las chabolas. Sí, señores. La mayoría de la gente de los cerros y de los ranchos, esos que ustedes creen, los europeos que son los excluidos de la sociedad, estaban en la nómina de uno de los tantos ministerios, institutos autónomos y demás instituciones de tanto la Cuarta como la Quinta República. Por eso tardaron tanto en rebelarse, porque en las nóminas de la Cuarta República estaban el triple de las personas que iban a los ministerios, es decir, que de cada 3 personas que tenía un cargo de funcionario, solo una iba al lugar de trabajo y no trabajaba. Las otras 2 simplemente cobraban, pero se quedaban en su casa o viajaban, ¿no? Esto lo descubrí yo cuando entré al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Quién es Concha Seijas? Concha Seijas es hija de 2 gallegos que emigraron a Venezuela y
y nació en Caracas, Concha Cejas, y soy yo. Como ustedes comprenderán, mi padre murió cuando yo tenía 3 años, de 3 balazos en Caracas, ¿no? Un asalto, supuestamente, ¿no? Supuestamente un robo, aunque no se robaron nada. ¿Quién era yo antes de entrar al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez? Era ingeniero con un posgrado, con un MBA en el IESA, con un posgrado en negocios, con un máster en administración de empresas. ¿Cómo entro yo al gobierno de Carlos Andrés Pérez? Al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entro exclusivamente por méritos. Como ustedes comprenderán, la hija de una gallega nacida en Venezuela y de una gallega que en España fue jornalera, campesina, y que en Venezuela se dedicó a limpiar casas, por supuesto, la hija de esa gallega que fue mi madre no tenía ningún tipo de influencias, ni amantes que me colocaran en ningún gobierno, por si a alguien se le ocurre, ¿no? Soy una mujer de amantes, porque soy una mujer que ha vivido su vida, pero de los amantes que me da la gana, y casi siempre los he mantenido yo, a ellos y a ellas. Ya no puedo mantener a nadie. Venezuela hizo lo posible por destruirme. Yo entré al gobierno de Carlos Andrés Pérez por méritos. Y hay que tener muchos méritos, hay que fajarse mucho, hay que tener mucha disciplina, mucho tesón, para ser un artista, una poeta como soy yo, porque eso es lo que soy, y estudiar ingeniería, y después un MBA, y llegar a un gobierno como asesora y como cargo de confianza. Hay que haberse quemado las pestañas estudiando, hay que haber luchado muchísimo, porque no había ningún tipo de palanca, de influencia, de amiguismo que me pudiera colocar allí, solo por mis méritos, por mi disciplina, llegué hasta allí. A los 28 años de edad, fui la asesora más joven que cualquier gobierno venezolano había tenido hasta el momento, asesora del gabinete económico, y posteriormente tuve un cargo de confianza en una banca de inversión pública que existía en Venezuela. A los 3 años de estar en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, denuncié corrupción en fiscalía y fui destituida. Mi denuncia no se procesó. Yo sabía que no se iba a procesar, yo sabía que no había independencia de poderes, idiota no soy. Yo puedo hacer cualquier cosa, señores, menos idiota. Ni imbécil ni idiota. Cualquier otra cosa puedo ser, pero ni imbécil, ni idiota, ni ladrona, ni asesina, ¿no? Yo sabía cuando denuncié corrupción que iba a ser destituida. Pero tenía que hacerlo, porque había estado 3 años viendo todo tipo de irregularidades y hablando con mis superiores para que las impidiesen, para que impidiesen la enorme corrupción que había. Fueron los 3 peores años de mi vida, no podía dormir. Los cheques de los préstamos que nos dio el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, ese dinero procedente de esos créditos que teníamos que pagar con sangre prácticamente, se iba directamente al bolsillo de los corruptos. Léase, ¿quiénes eran los corruptos? Los militantes de todos los partidos políticos, de derecha a izquierda, todos. La Iglesia Católica, los jerarcas de las Fuerzas Armadas, fedecámaras, es decir, las patronales, como las llaman aquí, los sindicatos. En Venezuela todo el mundo conspiró contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, parte 2, porque Carlos Andrés Pérez quería limpiar el país, quería deshacer lo que hizo mal en su primer gobierno, quería combatir todo eso. Los banqueros también apostaron a la caída de Carlos Andrés Pérez. Ya en el canal La Revolución Bolivariana
yo explicaré cuáles eran los lineamientos de ese gobierno y cómo nos fue imposible llevarlos a cabo, porque nos dispararon literalmente desde todas partes, repito, nos dispararon desde el interior de todos los partidos políticos, incluyendo el partido político de Carlos Andrés Pérez. Nos dispararon desde los sindicatos, desde las patronales, desde el alto mando militar, desde la cúpula de la Iglesia Católica, podrida como todas las iglesias católicas y de todo tipo. Nos dispararon desde todas partes. Nos dispararon los banqueros porque pretendíamos abrir el país a la banca internacional. Nos dispararon de todo, desde todas partes, y eso no va en este video. Bueno, alguna vez en mi vida pensé que yo me iba a dedicar a la política, ¿no? Nunca. Mi primera vocación fue cantar, y por eso canto como una loca con esa app que tiene Android, que se llama Smule, que seguramente también la tiene Apple. Mi primera vocación fue cantar, la segunda fue la ciencia, encabezada por las matemáticas, luego al mismo tiempo de la ciencia, la literatura. Esas eran mis pasiones eran la ciencia y el arte, ¿no? Digamos que por casualidad yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, piensan muchos, porque muchos piensan que esos dos cargos que tuve, el de asesora y el cargo de confianza, eran una gran cosa, era mucha suerte, era mucho dinero, era mucho poder, ¿no? Y lamentablemente yo estuve en el lugar adecuado. Para la gente que le pareció fabuloso, yo estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero, desde mi punto de vista, yo estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y terminé estando 3 años en ese gobierno. Que yo haya estado en ese gobierno no significa que yo comulgara con todo el paquete de gobierno. O sea, yo no estaba de acuerdo con todas las medidas que iba a tomar el gobierno en todas las diferentes áreas, pero estaba de acuerdo con la mayoría. Y mi gran lucha, y lo que me llevó a que me colocaran en todas las listas negras, fue que yo no podía soportar la corrupción. Porque desde mis ventanas de los ministerios yo veía ese montón de ranchos son chabolas, señores españoles. Yo veía ese montón de ranchos donde estaba el 70% como mínimo de la población en pobreza crítica, muriéndose de hambre, y los cheques me pasaban por delante, dirigidos a ciertas personas, de un dinero que teníamos que devolver con intereses al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo. Yo no podía soportar que ese dinero estuviese siendo robado, y debo decir, a espaldas de Carlos Andrés Pérez. La peor víctima que tuvo la persona contra la que más dispararon contra todo el gobierno, pero disparaban contra Carlos Andrés Pérez y lo destruyeron. Destruyeron al hombre que quiso salvar a Venezuela. Ahora todo el mundo lo quiere. Yo hace más de 20 años, el 4 de febrero de 1992, cuando Chávez se rindió en televisión, y después de soportar 24 horas de bombardeo, de tanques de guerra, de estar en una zanja, ¿cómo se llama esto? Donde se meten los soldados. Bueno, en una trinchera. Después de estar en una trinchera durante 24 horas, porque yo vivía a 2 manzanas de la casa presidencial, después de estar en una trinchera durante más de 24 horas, cuando las balas de los FAL, fusiles de alto alcance, atravesaron las paredes de mi apartamento, mientras yo ya me consideraba muerta, después de estar 24 horas bajo fuego cruzado, con aviones de guerra revoloteando sobre Caracas, bombas, granadas, armamento militar de todo tipo,
Cuando por fin se ve a Chávez rindiéndose en televisión y se ve al pueblo venezolano aplaudiendo un golpe sangriento donde murieron un montón de civiles, a mí la muerte de los militares no me importa, ni siquiera de aquellos que defendieron la República. Para eso están, ¿no? Para eso se le paga mucha pasta, ¿no? Para que maten, ¿no? ¿O acaso ustedes creen que ustedes hacen alguna otra cosa? Se les pagaba muy bien en Venezuela, tanto a los que se rebelaron como a los otros. Así que haber dado la vida para que el golpe no haya sido exitoso era simple y llanamente su deber. Los sueldos eran muy altos en el sector militar. Faltaría menos que no hubiesen defendido a la República. Los muertos militares de ambos bandos me son indiferentes y me siguen siendo indiferentes. Los muertos civiles que no tenían nada que ver con eso, los sigo llevando dentro como algo que jamás podré perdonar. Y fue mucho peor la segunda intentona golpista del 27 de febrero del 27 de noviembre de 1992, donde los F-16 de factura norteamericana bombardearon Caracas. Mi ciudad natal, no la de Chávez, la mía. Ahí sí confieso que me hice pipí, pupú, por los pantalones. Me creía muerta. Cuando pasaban los F-16 se rompían todos los vidrios de las ventanas. Nos creíamos todos muertos. Y cuando nuevamente ese golpe fracasó y fue controlado, salió el pueblo a aplaudir el golpe. Para los españoles, que dicen pobrecitos los venezolanos aplaudieron dos golpes sangrientos. Dos golpes sangrientos. Peores que el de Pinochet. Dos golpes que dejaron a Latinoamérica impresionada, porque Latinoamérica, que es tierra de golpes de Estado, nunca había visto dos golpes de Estado tan sangrientos. Menos mal que fueron controlados, porque si no, ¿a cuánta gente nos iban a fusilar? A un gentío. Ya yo tenía mi pasaporte español en el bolsillo para salir corriendo a la embajada de España, saltar el muro, hacer lo que fuera, porque yo sé que nos iban a fusilar. Yo ya tenía 3 meses fuera del gobierno de Pérez, 2 meses y 3 días. Pero esta gente iba a fusilar a un gentío. Finalmente, Chávez llega al poder por elecciones en el 98. Entonces, el pueblo venezolano no está todavía preparado para un gobierno diferente al chavismo. El pueblo venezolano debe seguir bajo el chavismo, Maduro debe seguir en la presidencia y el Partido Socialista Unido de Venezuela debe seguir gobernando. ¿Por qué? En primer lugar, porque el venezolano común no quiere trabajar, quiere que se lo regalen todo, quiere cargos públicos sin pasar exámenes, sin estudiar, sin pasar oposiciones, quiere salud pública sin cotizar, quiere educación pública y hasta que le den los títulos universitarios sin estudiar, no quieren plantar, han abandonado la agricultura, no quieren plantar, quieren solo vender petróleo y que les manden todas las cosas manufacturadas de otras partes del mundo. Y lo que quieren es estar allí mirando el cielo bajo una palmera, tomando sol. Y además siguen creyendo en, yo tengo un amigo de un amigo de un amigo que me va a conseguir un carrito público. Eso respecto al pueblo llano. Y los de arriba siguen mintiendo, siguen siendo los amos del valle, los herederos de los primeros colonos. Y definitivamente el peor de todos los que quieren llegar a ser presidentes es Leopoldo López Mendoza. Y su padre, para que los españoles se enteren, Leopoldo López Gil, el PP, durante el último gobierno de Rajoy, le regaló la nacionalidad española a Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López Mendoza, y lo puso en las listas para las elecciones europeas. Y Leopoldo López Gil, un venezolano, porque es venezolano, por más que España le haya dado la nacionalidad,
Ese venezolano llamado Leopoldo López Gil es eurodiputado del PP en Bruselas. Ya tenemos un venezolano de eurodiputado, nosotros los españoles. Si seguimos así, vamos a tener a los venezolanos de ministros, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes. Se van a apoderar de esto. Y eso es un peligro. Leopoldo López Mendoza, Venezuela no está preparada para ser gobernada por la oposición, porque esta oposición es una oposición golpista, mentirosa, ladrona, una oposición clasista. A mí me han llamado de todo, muerta de hambre. Me han dicho, tus padres fueron a Venezuela buscando comida, porque en España no había comida. Ustedes llegaron arrastrándose a Venezuela pidiendo que les dieran de comer. Eso me han dicho en Venezuela y me lo dijeron toda la vida. Y por ahí hay alguien que me dice, nosotros no somos un país xenófobo ni racista. Ustedes, los venezolanos, no son filósofos, claro que no son xenófobos ni racistas. ¿Y qué es eso de que los gallegos llegamos arrastrándonos, pidiendo, suplicando por un bocado de comida? Mis padres llegaron trabajando, ganándose el bocado de comida. Y no es la misma forma como los venezolanos han llegado a España, con comida de Cáritas, tarjetas de débito para comprar alimentos que le dan a los venezolanos que aún no tienen residencia. La alcaldía de Madrid, que está en manos del PP y Vox y Ciudadanos, o en todo caso, no sé si están los tres partidos, pero está en manos del PP, eso seguro. Tiene unas tarjetas de débito que no solamente le da a españoles que necesiten alimentos, sino que se las da a los venezolanos sin papeles. No se la da a un ecuatoriano sin papeles, ni a un africano sin papeles, es exclusiva para los venezolanos. Hay una gran amistad entre Isabel Díaz Ayuso y la familia López Mendoza y otras familias poderosas venezolanas. Esto ha hecho que los venezolanos llegan y están llenos de privilegios. Entonces, cuando llega un africano nadando como puede a las costas de Cádiz, es un peligro para el país, según el señor Santiago Abascal. Pero es que a ese africano no le van a dar una tarjeta de débito, ni la residencia en un año o menos. Al venezolano sí. ¿Cuál es el peligro? Porque yo creo que el africano quiere trabajar. Aquí en el Carrefour de Lavapiés hay varios africanos subsaharianos trabajando como reponedores en el Carrefour, y el Carrefour está muy contento, dice que son muy trabajadores, que lo hacen todo muy rápido y muy bien. Ellos quieren trabajar. El venezolano nunca ha querido trabajar. Díganme lo que les dé la gana, insúltenme, a mí qué me importa. Ustedes han visto que alguna vez en la vida a mí me haya importado algo. A Concha Cejas nada le importa. Mejor dicho, a Concha Cejas le importan muchas cosas. Lo que se diga de ella no le importa para nada. Venezuela, antes de salir del chavismo, tiene que tener una oposición honesta y decente. Y para eso yo creo que faltan milenios o que nunca la tendrá. El chavismo es mejor que la actual oposición. A no ser que se deshagan los opositores de Leopoldo López, que es el cáncer. La oposición venezolana es un cáncer. Pero el elemento más perjudicado por ese cáncer, o sea, el elemento que ha causado el cáncer, o sea, el tumor que ha causado la metástasis en la oposición venezolana es Leopoldo López Mendoza. Leopoldo López Mendoza es un tumor que ha causado una metástasis en la oposición venezolana. La oposición venezolana es una enferma terminal de cáncer, solo que nunca va a morir.
cada día va a estar más enferma y cada día va a ser una peor opción política para Venezuela. Como solamente tenemos a esa oposición, que es un tumor, toda ella, y al chavismo, es mejor quedarse con el chavismo hasta que tengamos una oposición decente. Y ya que Guaidó, Leopoldo López y este señor, el embajador de Guaidó en España, dicen que van a crear, que le van a dar los cargos de funcionarios aquí a los venezolanos, pues también los españoles podríamos ponernos a pensar de que por qué no volvemos a conquistar ese país. Sería muy fácil. Por supuesto, esto por si acaso no lo entienden y para proteger el video, esto es ironía. Ahora me voy a tener que poner como en The Big Bang Theory. O sea, cuando Sheldon Cooper, ustedes son Sheldon Cooper y no entendió Sheldon la ironía, entonces yo le tengo que decir, Sheldon, ironía. ¿Ok? 4:44 AM del 4 de agosto del 2021. El venezolano aún no está preparado para vivir en un régimen diferente al régimen chavista. Que tengan buenas madrugadas, y hoy no estoy de humor para saludar a todos los países del mundo que saludo siempre y a los amigos.